Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Ya estamos grabando, les recuerdo a todos. Es una indicación necesaria cuando se graba para respetar el derecho a la privacidad de todos. En la clase de hoy vamos a desarrollar un tema en relación a lo que venimos planteando. En este caso, vamos a colocarnos en el rol del abogado como ejercicio de la ciudadanía, o sea, abogacía y ciudadanía. Ustedes son hoy alumnos de Derecho, alumnos de Abogacía, serán dentro de algún tiempo abogados y tal vez vayan a desarrollar sus actividades ya como profesionales en muchos campos. Hoy tal vez no saben cuáles, pero todos tenemos idea de que hay múltiples campos donde se puede ejercer la profesión abogadil. ¿Qué quiero plantear en la clase de hoy? En la clase de hoy quiero plantearles, para que ustedes puedan reflexionar, ¿qué relación hay entre la ciudadanía y el ejercicio de la abogacía? Podríamos comenzar recordando algo que ustedes han visto en otras asignaturas, como el concepto de ciudadanía es un concepto bastante amplio, del cual muchas veces nos solemos quedar en algunas dimensiones de esa ciudadanía. Entonces, yo planteo que en situaciones como las que hace ya varias décadas vivió nuestro país, como otros países, de interrupción de la instituciones, del funcionamiento de las instituciones democráticas, el ejercicio de la ciudadanía, entendida esta como participación en la selección de los gobernantes, estaba restringida al máximo, es decir, no podían los ciudadanos votar, no funcionaban los cuerpos electivos, no funcionaba el Parlamento, el presidente de la República lo elegía quienes detentaban de facto el poder, que eran las Fuerzas Armadas. Por tanto, cuando regresó el ejercicio de este derecho cívico, que era en su momento una verdadera novedad, hace ya varios años, lo vamos a recordar y celebrar mañana, 30 de octubre, cuando se celebró la elección para presidente y para integrar los cuerpos deliberativos, y fue una elección general, la del 30 de octubre de 1983. Si uno en aquel momento, del cual han pasado ya muchos años, se preguntaba qué era ejercer la ciudadanía, no cabía duda que
no importaba que fuera estudiante, que supiera derecho, que tuviera una preparación o una militancia política previa, cualquier persona o el grueso de las personas podía decir ejercer la ciudadanía es ir ese día a votar conforme sus preferencias dentro de las ofertas que los partidos políticos hicieron. Y aquel acontecimiento que ocurría después de muchos años de interrupción de los procesos democráticos contó con una altísima participación ciudadana y con un notable entusiasmo, fervor cívico, entusiasmo cívico o como ustedes le quieran llamar, que se reflejaba a través de los medios de comunicación. O incluso si ustedes revisan videos, ven páginas escritas, imágenes de diario de la época, se van a encontrar siempre con una multitudinaria, o mejor dicho en plural, multitudinarias reuniones convocada por distintas fuerzas políticas que proponían distintos candidatos y que en la escena pública, plazas, estadios de fútbol, grandes avenidas, concentraban a cientos de miles, llegaron a ser millones de personas que participaron de aquel proceso electoral y que concurrieron masivamente a las urnas con un porcentaje muy alto, uno de los más altos en la historia electoral argentina. Eso era ejercer la ciudadanía. Ahora bien, ¿por qué hemos recordado esto? Porque indudablemente que el ejercer el derecho al sufragio en aquel momento era algo excepcional, luego se convirtió en habitual. Fíjense ustedes que desde aquel 30 de octubre de 1983, cada 2 años, la ciudadanía concurre habitualmente a el ritual de elegir a los gobernantes, a los legisladores, a los gobernadores, intendentes, concejales. Se ha hecho un hábito y es una habitualidad el ejercicio de la ciudadanía con el cumplimiento de eso que se suele llamar deber cívico. Deber no solamente porque es un deber moral, sino porque nuestra legislación lo convierte en un deber jurídico, es decir, porque el sufragio es un derecho y un deber. Estamos obligados, salvo excepciones, en ir a votar. Estamos obligados a ejercer la ciudadanía. Entonces la pregunta es, y por eso vino el recuerdo, si la ciudadanía se agota en esta cuestión. Indudablemente que la respuesta es no. Porque si bien es cierto y es indudable que este derecho al sufragio y su ejercicio constituyen una parte importante de la ciudadanía, esta no se agota en él. Por eso es importante recordar la idea clásica de ciudadanía. Y la idea clásica de ciudadanía, la que viene desde el lejano mundo griego, era la de participar en la discusión de los asuntos comunes de la ciudad. Para el griego de hace 25, 26, 27 siglos,
había un mundo privado que era el oikos, la casa, y un mundo público, la polis, la ciudad, y se entendía que ciudadano era aquel que, diríamos, no se quedaba en el oikos, no se quedaba en la casa, diríamos hoy, preocupado de las cuestiones personales y domésticas que atendían a él y a su núcleo más cercano, sino que debía preocuparse, ocuparse, debatir, estar presente, ser parte en la discusión y solución de los problemas de todos, de la polis. Por eso, diríamos, en la imagen de, sí es real, idealizada muchas veces de aquellas antiguas comunidades griegas, la plaza, el lugar público que congregaba a los ciudadanos para que, reunidos en asamblea, discutían y decidían qué hacer con los problemas de la ciudad, se contraponía a ese ámbito íntimo y privado, el oikos, en el cual quien solo se quedaba allí y se negaba a ser parte era en el lenguaje de la época, un idiota, es decir, aquel que no era parte, no participaba. Por eso es que ciudadanía estaba unido estrechamente a la participación. Esto llega hasta nuestros días, y si bien es cierto y de ninguna manera hay que desmerecerlo, que ese ser parte se expresa, en nuestro caso, ritualmente cada 2 años, en una jornada que está caracterizada por el silencio. El día de votación es un día silencioso. ¿Por qué? Porque el silencio de las urnas va a recoger la voluntad ciudadana que, concluido el acto, va a ser conocida y va a producir una serie de efectos importantes, no solamente en decirnos quiénes son los gobernantes o representantes elegidos, sino todo lo que esa voz silenciosa de la ciudadanía ha dicho, aceptando, reprobando, cuestionando acerca del ejercicio del poder. Y no hace falta hacer demasiados estudios para saber esto. Luego de cada elección se producen una serie de consecuencias con solo atender a lo que los medios de comunicación nos hacen llegar, terminado el día del silencio. Una vez que ese silencio termina, se dice las urnas han hablado, es decir, la ciudadanía ha hablado, y aparecen una serie de consecuencias, reacciones, acciones, comentarios, propuestas, a veces laudatorias, a veces críticas, resultados que a veces son tomados como la culminación de una jornada tranquila y serena, y otras veces se sienten vientos más o menos huracanados, fruto de lo que ha dado como resultado. ¿Por qué digo todo esto? Porque de ninguna manera podemos minusvalorizar este acto de participación. Y lo digo también porque a veces, cuando
esto se ha convertido en algo ritual, en algo que se está dando siempre, tendemos a infravalorarlo, ¿no? Como diciendo, bueno, otra vez elecciones, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y eso me hace acordar a algunas actitudes de, qué sé yo, niños jóvenes y otros ni tan niños ni tan jóvenes, que en la mesa familiar, cuando aparece el almuerzo o la cena, vienen y otra vez esta comida. ¿Cuántas veces nos están sirviendo lo mismo? Y se olvidan que tal vez en esa misma familia y en otras muchas familias ha habido y habrá épocas en las que en la mesa no habrá ninguna comida. Y entonces valorar que aun cuando la comida no sea de nuestro agrado, haya comida cada vez que nos sentamos a la mesa, es un buen ejercicio de madurez y responsabilidad. Así como es un buen ejercicio de madurez y responsabilidad ciudadana, valorar que tengamos la posibilidad de expresarnos, en nuestro caso, bianualmente, en esa expresión silenciosa que son las urnas. Ahora bien, pensar que el ejercicio de la ciudadanía se agota en esto es limitante y limitado. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los días, en ámbitos distintos, cada uno de nosotros, en cuanto ciudadanos, tenemos el deber de informarnos y de ser parte de los debates públicos. Acá he introducido una expresión que no es igual a ciudadanía o participación, que es información, ¿no? Y quiero decir lo siguiente, que para que pueda haber un ejercicio adecuado de la ciudadanía, es importante tener un acceso a buena y genuina información. Pero estar informado no es necesariamente ser partícipe. Hay algunos que saben mucho, yo pongo un ejemplo, lo van a leer en el pequeño escrito que les dejo, de, por ejemplo, cómo es el proceso electoral, qué se elige, qué condiciones hay. Información necesaria, útil y oportuna. Y el ejemplo que yo pongo es de dos personas. El ejemplo está tomado de la realidad. Una persona que tiene mucha información, es un profesional universitario, es convocado a ser presidente de mesa en una elección. Esa persona a la que le pregunté, el caso es real, no importa quién es, se dice el pecado, no el pecador, un profesor universitario, para que no anden haciendo malas conclusiones, no era un profesor universitario de la Facultad de Derecho, era otra facultad, cual no importa, recibe la citación para ser presidente de mesa. Al día siguiente de la elección le pregunto, ¿qué tal te ha ido como presidente de mesa? Ah, no, pero es que yo no he ido, dice.
no, ya sé cómo es todo esto, sé perfectamente, pero no he ido, veré después si tengo o no que formular alguna disculpa o no sé si me pondrán alguna multa o no. Primer ejemplo. El segundo, también el hecho es real, un señor que había sido convocado para presidente de mesa, un nivel de formación tal vez primario completo, no más, eh, de una edad alta, un hombre mayor, digamos, es convocado para ser presidente de mesa y el día de la elección llega en tiempo y forma, o sea, media hora antes de la apertura de las urnas, a recibir las urnas, los padrones y todo lo demás. En ese acto lo acompaña un joven que era vicepresidente o alterno a la presidencia de la mesa, siempre se designan a dos personas, y le dice, mire, usted abra el acto y luego me quedo yo a reemplazarlo, y bueno, y para que usted no se canse o no, viene una media hora antes del final de la elección para cerrar el acta y hacer el escrutinio. El gesto de esta persona más joven era un gesto de atención, de condescendencia con una persona a la que él le parecía que le iba a ser fatigoso la jornada electoral. Respuesta del designado presidente de mesa: mire, joven, yo le agradezco su gesto, me parece muy noble, pero mi función para la cual he sido convocado es ser presidente de mesa. Y voy a estar aquí todo el día, voy a cerrar el acta, vamos a hacer el escrutinio y me voy a retirar cuando se haya concluido el escrutinio, hayamos firmado el acta, cerrado de nuevo la urna y enviado a la autoridad electoral. Los dos hechos que acabo de mencionar son reales. ¿Y para qué los menciono? Para relacionar información, participación y ciudadanía. El profesor de mi ejemplo indudablemente tenía mucha mayor información que este señor que fue presidente de mesa. La información era mucho mayor en el primer caso y bastante más limitada en el segundo caso. A la pregunta, ¿quién se comportó como mejor ciudadano?, que puede a esta altura aparecer casi como una pregunta meramente retórica, y viene la consabida respuesta. Mejor ciudadano fue el que realmente participó, no el que tenía mayor información. El segundo caso, el señor que asumió la presidencia de la mesa fue partícipe de ese acto de presidir la mesa de votación durante todo el día. Por eso digo que la ciudadanía implica tener una información, acceder a esa información, y cuanto mayor y mejor sea esa información, mejor. Pero no ayuda necesariamente, o no es una consecuencia necesaria, estar bien informado para ser un buen ciudadano, porque la información es un recurso necesario, condición necesaria, pero no suficiente para el ejercicio de la ciudadanía. Bien, entonces, hecha todas estas aclaraciones introductorias acerca de la ciudadanía y las dimensiones que ésta tiene,
nos colocamos frente al abogado, este profesional que ustedes van a hacer dentro de algún tiempo y el ejercicio de la ciudad. ¿Qué tiene que ver ejercer la abogacía con ejercer la ciudadanía? A lo mejor para muchos que no se plantearon el tema o no reflexionaron adecuadamente podrían decir, bueno, son cosas distintas. Ejercer la abogacía es ejercer una profesión, la llama profesiones liberales, realizar una serie de actividades en una serie de ámbitos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde quiero marcar cómo el ejercer la abogacía desde el comienzo o en un ámbito, cuando estamos atendiendo a un cliente en la materia que sea, estamos allí planteando un ejercicio de nuestra profesión, sí, sí, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo estamos realizando un acto de ejercicio de la ciudadanía. ¿En qué sentido estamos diciendo esto? Esta persona que recurre a nosotros porque se le ha desconocido un derecho en su persona, en su patrimonio, en su familia, etcétera, que nosotros vamos a asistir al contribuir como profesional abogado a el restablecimiento de ese derecho vulnerado, estamos contribuyendo a restablecer un orden social justo. Estamos contribuyendo a la paz social. Paz, en la célebre definición agustiniana, allá del lejano siglo V, es la tranquilidad, el orden en justicia. Y tengamos en cuenta que el ejercicio aún en los casos más individuales, más que tienen que ver con una persona, su familia, sus bienes, y estamos asesorando y actuando, estamos contribuyendo a el restablecimiento de un orden social justo. Y por tanto, esta es una primera dimensión del ejercicio de la abogacía como ejercicio de la ciudadanía. Vamos a otra dimensión. El abogado asesora una empresa, asesora una organización X y procura que esta institución que está asesorando pueda realizar un negocio adecuado, pueda obtener los beneficios que está buscando, o cuando construye una sociedad de la naturaleza que sea. Y entonces, allí fíjense ustedes que el ejercicio de la abogacía en esta dimensión
también tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no se puede agotar el ejercicio profesional en la búsqueda de una solución rentable y ventajosa para esta organización de la naturaleza que sea que es nuestro cliente, sino que debemos atender también al impacto y a la repercusión social que esto tiene, y cómo va a contribuir o no en un adecuado logro del bien de todos, es decir, el bien común. También, en este caso, el ejercicio de la abogacía está vinculado al ejercicio de la ciudadanía. También nos damos cuenta que en el mundo de los organismos públicos y los organismos privados que requieren el ejercicio de nuestra profesión abogadil, de cómo ejerza el abogado su profesión en la guía, asesoramiento y consejo en el ámbito de esa institución pública o privada, también está en juego el ejercicio de la ciudadanía. De esta manera, lo que estamos queriendo decir es que ejercer la profesión abogadil tiene que ver con la ciudadanía, entendida esta como participación y servicio a la ciudad. Alguien podría decir, y razón tiene, especialmente cuando le estamos hablando a aquellos a quienes dentro de pronto van a ejercer la profesión, podrían decir, usted se está olvidando de que la abogacía, todo esto que está diciendo puede ser muy lindo o demás, pero en el fondo es un medio de ganarse la vida. Es decir, estudio para ser abogado y voy a ejercer como abogado para obtener una serie de ingresos que me permitan mejorar mi situación económica, la de mi familia, es decir, vivir con mayores ingresos, con mejores oportunidades. Entonces alguien podría decir, esto es ilegítimo, o está mal, o lo que usted acaba de plantear en cuanto a otras funciones, no es una ilusión que debe abandonarse frente a esta realidad. Miren, para responder a esta pregunta siempre he elegido un ejemplo que a mí me ha resultado muy útil y tal vez a ustedes, y por eso se los comparto y también lo he escrito. Tomo dos figuras muy entrañables de la literatura universal. Me refiero al Quijote de Cervantes. Estas dos figuras son Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Y proyecto estas dos figuras sobre el abogado y cómo éste
ejerce su profesión y cómo responder a esta cuestión de la búsqueda de mayores y mejores ingresos. Hay una dimensión que la expresa estupendamente el Quijote, este caballero andante universal que aparece metiéndose en cada cuestión que le parece a él que necesita su presencia. Este desfacedor de entuertos, este hacedor de justicia, este que anda luchando contra aquellos gigantes que en realidad eran molinos de viento. Era ese sujeto que entiende que estos pobres, inocentes, habían sido aprehendidos y los libera y termina mal golpeado por ellos. Este caballero que anda preocupándose de hacer justicia en cada cuestión, lo llamen o no lo llamen. Esta dimensión quijotesca de la vida me parece que ha de estar presente siempre en el abogado. El abogado nunca puede olvidarse esta función de desfacedor de entuertos, esta función de hacedor de justicia, esta función de meterse aun cuando termine malentendido o golpeado en la defensa de aquellas causas que entiende nobles y justas. Con eso no alcanza, me dice alguna vez en una reflexión privada un joven abogado recién recibido. No se olvide, profesor, me decía, que también hace falta pan y cebollas. En el lenguaje cervantino, el que está preocupado por el pan y la cebolla es Sancho Panza, cuyo rudo entendimiento y cuyo físico reclama una buena y abundante alimentación, que no siempre es capaz de conseguir el caballero andante a cuyo servicio está, es esa otra dimensión del ejercicio profesional. Es real. Los abogados debemos, como Sancho Panza, procurar pan y cebolla. Pero acá la lectura integradora. Pienso siempre en un abogado mezcla de Quijote y Sancho Panza, que sin olvidar la tarea de conseguir pan y cebollas, nunca dejará de ser un desfacedor de entuertos, un hacedor de justicia. Y en la medida que el abogado sea solamente Sancho Panza, les aseguro que allí contribuirá muy poco al ejercicio noble de la profesión y también al ejercicio de una recta ciudadanía. Patricia levantó la mano, la escucho. Doctor, reflexionando al respecto de todo lo que usted dijo, me da vuelta una idea de que el abogado siempre es tomado como cuervo, ¿no? Esperando que ir a sacarte los ojos y realmente, o sea, ese mote o esa cuestión que tiene colgado dista mucho de lo que sería la pacificación de lo que tendría que ser en la ciudadanía. Digo, nos damos que en muchos casos podría resolverse las cuestiones de otra manera y hay ciertas personas que van, todo el tiempo tienen juicio, y me ha tocado, porque me ha tocado muy de cerca,
plantearle al abogado se podría arreglar de otra manera que no sea un juicio, porque esta persona no va a soportar por condiciones del corazón, por condiciones de salud, llevarlo a ese extremo de que porque el abogado realmente quiere ir a juicio y sacar más plata y dale, que al final terminó muriendo la persona antes de que se resolviera el juicio. O sea, y lo he visto no solamente en este caso, que fue muy, para mí me golpeó muy fuerte, si no digo, me lo planteo como una idea y la dejo así como abierta, ¿no? No sé si es, si se cumple realmente esto de garantizar la justicia y la paz ciudadana, no sé, lo dejo como una incógnita. Muy bien, gracias Patricia por la observación. De cualquier manera, ustedes verán que en esta manera de plantear la cuestión no estoy dando ni recetas ni soluciones mágicas. Estoy planteando, por un lado, que el abogado tiene múltiples dimensiones, que estas dimensiones no se agotan en lo estrictamente profesional, sino que se proyectan a lo público, se proyectan en clave ciudadana. Esta es una idea que es la idea fundamental de este pequeño aporte. Lo segundo, en la idea de tomar las dos figuras que le pido que no se olviden. Y por otra parte, si tienen tiempo alguna vez, vuelvan a leer o lean, si no han leído, al Quijote, que seguramente les va a traer más beneficio al ejercicio profesional que muchos de los textos legales con los que los hemos fatigado y fastidiado a lo largo de la carrera. Yo me atrevería a decir que ningún juez debiera ser tal si no hubiera leído el Quijote. Hay cuestiones memorables en ese texto. El consejo que le da sobre la justicia Don Quijote a Sancho cuando va a ser gobernador de la ínsula no solo no tiene desperdicio, sino que se debiera colgar en cada una de las oficinas que tienen los jueces. Bueno, vuelvo al punto. Digo, en esta manera de unir ambas figuras y proyectarlas sobre el ejercicio profesional, me parece que está la tensión de lo que es clave en el ejercicio de la abogacía. Algunos insistirán más en la dimensión quijotesca, otros insistirán más en la dimensión Sancho Pancista. Pero el abogado nunca puede dejar de ser un poco Quijote, un poco Sancho Panza. Lo segundo es porque la necesidad del pan y la cebolla es algo que tiene que ver con nuestra condición humana. Tenemos que buscar los recursos para subsistir. Pero lo primero es olvidar que no todo es cuestión de obtener beneficios económicos. Y esto le va a producir al abogado, a ese futuro abogado que van a ser ustedes, una preocupación que yo quisiera dejarles casi grabada a sangre y fuego. Pregúntense ustedes, mientras estén ejerciendo la profesión, que pronto la van a comenzar a ejercer. Pregunta que al final de su carrera va a tener un sentido muy fuerte, pero vayan preguntándosela desde el comienzo.
¿qué estoy haciendo para servir a restablecer la justicia y preocuparme por el interés de los otros con mi profesión? No hay respuestas estereotipadas. No hay tampoco, cada uno deberá decidir hasta cuándo y cómo podrá, aun cuando no obtenga pan ni cebollas, asistir a esa persona, a esa institución, a ese vulnerable, en el restablecimiento de su derecho negado. Pero es alguna vez un joven e inteligente exalumno me dijo: profesor, eso será para otros. Para mí, si a mí alguien no me paga, yo no voy a hacer absolutamente nada. Por más que pueda necesitarse mi intervención. Total, hay abogados de oficio, hay defensores que pueden trabajar gratis, mejor dicho, no trabajan gratis porque el Estado les paga. Yo solamente, si me pagan, actúo. Si obtengo, en el lenguaje Sancho Pancista, pan y cebolla, lo hago. Si no, no voy a quedar como aquel tonto que anda derribando molinos de viento. Bien, es una respuesta humanamente entendible, me pareció lamentable, siempre la sigo recordando, siempre sigo recordándome y recordándoles a los abogados, y en este caso a mis alumnos, futuros abogados, de en qué medida van a disponer que el ejercicio de su profesión sirva para restablecer la justicia, para hacer que el derecho asista en especial a los más vulnerables, a los más desfavorecidos, aun cuando estos no tengan moneda de cambio para pagar nuestros servicios. Les diré una cosa: al final de la jornada de cada día y al final de la jornada que lleve nuestra profesión, que será más corto o más largo, esta pregunta estará presente. Y les digo que si la respuesta es nunca me preocupé de eso y nunca utilicé mi ejercicio profesional para atender a esa dimensión quijotesca, les aseguro que por más éxitos que tengan, les va a quedar un sabor muy amargo. Y deseo que el sabor sea profundamente amargo para que nos lleve a reflexionar lo importante que es poner nuestra profesión al servicio efectivo de la justicia. Por último, retomo un tema que ha estado presente en muchas de las clases anteriores: el derecho y la justicia. El abogado tiene que luchar por el derecho. Eduardo Couture, un extraordinario abogado y jurista uruguayo, hace muchos años elaboró una serie de mandamientos para el abogado. Uno de ellos dice: lucha por el derecho, refiriéndose al abogado. Tu misión es luchar por el derecho. Pero si en algún momento este se opone a la justicia, abandona el derecho y defiende la justicia. Ya sé,
van a volverme a plantear la pregunta de tan difícil resolución. ¿Cuándo sabemos que el derecho no es justo? ¿Es fácil la respuesta? No. ¿Es necesaria la pregunta? Sí. Porque derecho no siempre es igual a justicia, y cuántas veces en nombre del derecho se ofende a la justicia. Es por eso que el abogado, vuelvo a recordar la frase de Couture, debe defender al derecho, pero cuando éste se aparte de la justicia, debe abandonarlo para defender la justicia. ¿A qué costo? Me preguntarán ustedes. No importa que el costo sea muy alto. Antígona tuvo la osadía de enfrentar la ley injusta y pagó un precio muy alto, su propia vida. Luego de muchos siglos, la pregunta y la respuesta de Antígona nos sigue señalando un rumbo y un camino. Voy a dejar acá espacio para que ustedes hagan algún comentario, formulen alguna pregunta o alguna sugerencia. Nada hay que decir. Les pregunto, ¿les ha parecido esto demasiado utópico, demasiado idealista, demasiado imposible? Patricia. Muy importante, creo que si bien parece utópico, creo que jamás debemos dejar de soñar, dejar de aspirar, dejar de contribuir con una profesión mejor, con un mundo mejor, y no darnos por derrotados, ¿no? Porque eso me queda de la clase, doctor. A pesar de que he visto cuestiones feas, pero sigo insistiendo en que todo se puede mejorar. Bueno, gracias, Patricia. ¿Hay algún otro comentario? Yo, profe, me Sí, acuerdo Lourdes. que cuando ingresé a la carrera, una profe de problemas de conocimiento nos preguntó por qué habíamos ingresado, cuál era nuestro objetivo. Y me acuerdo que hubo muchos chicos que decían que ingresaban por la plata, que, o sea, ese era su ideal, como que el abogado es una persona que tiene un estatus económico alto y que por eso ingresaban. Y bueno, y había otro grupo, dentro de los que me incluyo, que no, que ingresábamos porque nos molestaban las injusticias que había, y que yo, por ejemplo, hasta el día de hoy, creo que hasta el día que me reciba, mi idea es esa, es ayudar a las personas que están desamparadas, o sea, ese es mi ideal. O sea, es relacionado a lo que estamos viendo, digamos. Muy bien, gracias por el comentario, Lourdes. ¿Mm? Augusto Tachi, te escucho. Buenos días. Ahí está, ahí activo el micrófono. Ahí activaste el micrófono. No, yo quería decir que sí, que realmente es mucho más movilizante cuando uno ve que realmente ha ayudado a alguien, o cuando uno puede conocer íntimamente las realidades de otras personas que, gracias a Dios, tal vez a uno no le ha tocado vivir, y usted tiene la chance de ayudarlo. Yo creo que eso es muchísimo más movilizante y muchísimo más llenador que cualquier suma de dinero que pueda existir. Bueno, yo recuerdo, yo ya no trabajo más, pero trabajé 2 años y medio, hacíamos laboral,
Y nosotros, bueno, una de mis tareas era ir a las casas de los clientes, como cuando teníamos un cliente nuevo, yo por lo general iba con el cliente a hablar con él para ver si, bueno, que me contara su situación y para ver si era factible iniciar algún tipo de acción legal. Y recuerdo, bueno, las historias en esas charlas, las historias de vida que escuchaba y que me contaban, realmente a mí me choqueaban mucho. Eran historias que eran una pálida tras otra, un sufrimiento tras otro. Augusto, perdón, lo que no entendí, ¿qué era, en qué participabas? Estaba en un estudio jurídico, hacíamos principalmente laboral nosotros. Ajá. Y teníamos gente que nos pasaba causas, o sea, algunos clientes que conocían, o amigos o conocidos que tenían una consulta, entonces nos llamaban y nosotros íbamos a su casa, de los nuevos clientes, ¿no? De los potenciales nuevos clientes. Y ahí, bueno, entablábamos una conversación y nos contaban su vida, prácticamente en realidad su caso, por qué nos llamaban, pero bueno, era inevitable también hablar del contexto, era inevitable hablar de su pasado y nada, y realmente cuando uno lo podía ayudar estaba buenísimo y cuando uno veía que no se podía, por lo menos por la vía legal, ayudarlos, también era duro, porque era duro decirle, y mirá, legalmente no podemos hacer nada, o sea, no podemos reclamar nada. Y bueno, pero bueno, es lo lindo también de esto, poder ayudar y como podamos. Así que nada, me hizo acordar eso. No sé si eres Muy medio bien, Augusto. fuera de tema, pero No, muy bien, muy bien, muy bien. María José. Bueno, yo lo que pienso que siempre en el ejercicio de la profesión, cuando ejerzamos, deberemos tener presente ese principio de alteridad, el saber ponernos en lugar del otro y sobre todo la premisa de escuchar siempre, escuchar profundamente el problema que se plantea en el momento para poder buscar la solución más justa. Eso es lo que quería decir. Muy bien, muy atinada su intervención, María José, y la comparto totalmente. ¿Alguna otra observación? Miren, en una época participé durante bastantes años en un consultorio jurídico gratuito que estaba prohijado por la Universidad Católica de Córdoba, todavía sigue funcionando en su Facultad de Derecho, en el cual concurríamos los profesores a evacuar algunas consultas y asistir a los alumnos que tenían su primer contacto, así como planteó Augusto, con aquellas personas que venían a plantearnos su situación. Como ustedes saben, los llamados consultorios jurídicos gratuitos pueden brindar asesoramiento, pero no el patrocinio, porque choca con una serie de intereses y demás. En esa experiencia, y acá retomo lo que dijo María José, que ha vuelto a levantar la mano. La escucho, María José. No, ha quedado ahí tildada la mano. Ha quedado tildada la mano. Bueno, lo estoy haciendo desde el celular y bueno, se ve que no. Suele ocurrir, si nuestra lucha con la tecnología no siempre es una lucha de iguales, la tecnología nos termina ganando. Ese principio de la alteridad, de ponerse en el lugar del otro, de saber escuchar, que nos dijo María José, es muy importante. Le recomendábamos mucho a los alumnos para que cuando ellos fueran profesionales y asistieran a las personas que venían
a pedir su intervención, antes de hablar escucharan, que no es un ejercicio fácil, no es un ejercicio fácil. Uno dice primero hay que escuchar y hay que ponerse en el lugar del otro, pero no es un ejercicio fácil, hay que practicarlo bastante, es necesario, no es fácil, pero es necesario. Coincido con lo que dijo María José. Ese ponerse en el lugar del otro, entender la situación del otro, para poder realmente ayudar. Eso por un lado. Eso siempre es muy, muy importante. Algún alumno me dijo, todos los ejemplos son reales, profesor, lo que usted dice puede tener razón, pero recuérdese que nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no somos asistentes sociales, no somos curas, no somos médicos, simplemente somos abogados. Y mi respuesta, por eso le digo que un abogado que no es ni médico, ni cura, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni trabajador social, está obligado muchas veces a hacer un poco de cada uno de ellos. Fundamentalmente escuchar, entender, para poder ayudar hay que escuchar y entender lo que es la situación del otro. O sea, que en ese sentido me pareció muy oportuno lo que usted dijo, María José. Y también de valorar lo que un buen consejo abogadil puede servir. Les voy a poner un ejemplo, además es un ejemplo real, lo atendimos en aquel consultorio de la Católica hace ya muchos años. Vino una señora que había quedado viuda, tenía una única casa, que era el hogar conyugal, tenía 3 o 4 hijos mayores y posiblemente le habían planteado sus hijos, algún familiar, que era necesario que dispusiera de la propiedad, que hiciera la declaratoria de herederos y que dispusiera de eso. Entonces, la pregunta fue muy simple. Nos planteó el caso, y nos dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, los alumnos pensaron, sugirieron, etc. Yo le contesté a la señora con una sola palabra. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Nada. ¿Cómo nada? Esa era mi solución, nada. Después expliqué, mire señora, quédese tranquila, no está obligada legalmente a hacer una declaratoria de herederos. ¿Usted quiere vender la casa? No, es lo único que tengo, quiero vivir en ella. Pues bien, no solo no tiene que hacer nada, no tiene que gastar en nada, y si sus hijos le piden la llamada parte, mamá, quiero mi parte en la sucesión de mi padre, usted les va a decir, yo tengo el derecho a vivir en esta casa hasta que yo me muera o decida otra cosa. Ese llamado derecho de uso y habitación que el Código consagra, en el cual en el hogar conyugal el cónyuge puede seguir viviendo hasta su muerte. Este consejo, para esa persona, valía oro, porque le ahorraba dinero y le daba tranquilidad. Y para el abogado, nada, porque había perdido la oportunidad de hacer una declaratoria. Después le expliqué a los alumnos, muchas veces van a ocurrir casos semejantes en los cuales, aun cuando ustedes tienen el derecho tienen el deber de informar adecuadamente.
no debe decirle a esa persona, sí, usted tiene que hacer la declaratoria o usted tiene que dejar arreglado para que sus hijos no vayan a tener problemas. No, no. Entonces, ay, profesor, pero que por ese camino vamos a tener menos pleito, tal vez. ¿Mm? Pero les aseguro que es un mejor camino. Yo sé que esto que estoy planteando es algo que a muchos les puede sonar utópico, pero es realizable. No me gusta hablar de casos personales, ni les voy a ponerme a contar qué he hecho pro bono a lo largo de este medio siglo de ejercicio profesional. Lo saben quienes se sirvieron de él y otras instancias. No tengo por qué hacer publicidad. Solamente les quiero compartir, porque hoy voy a terminar la clase con ustedes y voy a ir a un tribunal de justicia al cual acudí hace ya 2 años y medio largo en defensa de una persona que no tenía ningún tipo de recursos y que fue puesto preso, acusado, condenado, y que yo le ofrecí, me sentí en el deber de darle mi asistencia jurídica. ¿Cuánto me va a cobrar, doctor? Nada. No tienes nada ni me tienes nada que pagar. Lo voy a hacer porque creo que mereces que te defienda y que puedas salir en libertad y puedas rearmar tu vida. Una persona muy humilde, tiene 5 hijos, ha pasado 2 años y medio en prisión. Yo he apelado la sentencia, llegaré a la... Pero en el día de ayer el juez decidió que iba a ordenar su libertad. Y voy a ir a notificarme de esto. Ya le he dicho a él que tal vez en el día de hoy o mañana puede abandonar la cárcel y reingresar con su mujer y sus 5 hijos. ¿Saben cuánto ha influido esto en mi patrimonio? 0, o mejor dicho, menos, porque esto ha implicado gastos. Pero siento como si hubiera cobrado una fortuna. La libertad de esta persona, la alegría con la que recibió la noticia y me dijo, doctor, me siento como chico con juguete nuevo. Le aseguro que eso no se cotiza en el mercado. No me gusta hablar de cuestiones personales, simplemente las compartí con ustedes porque yo sé que en algún momento ustedes van a enfrentar alguna situación y podrán ustedes hacer el mismo gesto y les aseguro que recibirán una profunda gratificación, donde en el lugar más recóndito, en el que nadie entra y solo ustedes y Dios, si son creyentes, conocen cuál es la conciencia. Los dejo por el día de hoy y la próxima clase, que será el miércoles, tendremos la presencia ahí sí de un grupo de 30 jóvenes de Valencia que van a dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Muy bien. Ese logro. Bien. Augusto, ¿nos cuentas dónde quedó la clase de Viale? Sí. ¿A dónde la subiste? Ahí le mando, mira, a YouTube. Voy a mandar ya el link del video al grupo, ¿les parece?
Me parece perfecto. Muchas gracias. Augusto ha prestado una colaboración tecnológica digna de destacar, porque en la clase del profesor Viale dejé de grabar la parte primera. Cuando ustedes se retiraron le pedí al doctor Viale que rehiciera el cuento de Kafka y luego cortamos y pegamos. Digo, luego cortamos. Yo tuve la idea, pero el hacedor fue Augusto Tachi. Como siempre, trabajamos en asociación. No ilícita, sino asociación ilícita, de alguien que tiene voluntad y sabe hacerlo, alguien que tiene la idea, que soy yo, y no sabe cómo hacerlo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días, doctor.